de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Cristina de Clario. A tus pies arde mi corazón, a tus pies te entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste,
estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. Estimados hermanos, les invito a buscar la palabra de Dios en esta mañana en el libro de Romanos, capítulo 7. Estaremos meditando en esta palabra en esta mañana. En este mes donde estamos enfatizando la santificación, estamos hablando respecto a la santidad a través de la palabra de Dios en las diferentes exposiciones. Se ha hablado respecto a la santidad. Y en este momento quiero compartir con ustedes las trabas y liberación de un creyente respecto a la santidad. Y basado en el ejemplo del apóstol Pablo. Entonces, Romanos capítulo 7. Veremos algunos pasajes de esta palabra. En el capítulo 7, el apóstol Pablo sigue haciendo un énfasis en la novedad de vida en Cristo, que nos libera de aquello que nos ataba, de aquellos fundamentos arcaicos, letra muerta para algunos en su tiempo. Me refiero a esta ley, letra muerta en el sentido de que no práctica, a la ley de Moisés, que tuvo atado al pueblo elegido por Dios por más de un milenio, sin haber sido capaz de haber cumplido con la ley, que para ellos, más que la ley, un tipo de liberación, pasó a pasar forma como una piedra de molino a su cuello de los israelitas. No los levantó la ley, sino que todo lo contrario, los mantuvo esclavos por casi 1500 años. De hecho, Esteban, en el Nuevo Testamento, este mártir de la iglesia, dijo en el libro de los Hechos, capítulo 7, versículo 53, vosotros recibisteis la ley por disposición de ángeles, y dice que a pesar que fue una ley por disposición de ángeles, no la guardasteis. También el apóstol Pedro, en el libro de Hechos mismo, capítulo 15, versículo 10, habla de la ley como un yugo, habla de la ley como una carga que no pudieron llevar. Ahora, en el capítulo 7, usted ve las Biblias que tienen un título, habla respecto a una analogía. ¿De qué? Del matrimonio, ¿cierto? Pero es una analogía del matrimonio. Interesante porque habla de una analogía del matrimonio, pero Pablo no va a hablar del matrimonio. Pablo no va a hablar del divorcio tampoco, sino eso, una analogía. Y la analogía es la siguiente, que así como la mujer está ligada a su marido de por vida, y que la muerte lo libraba del vínculo legal, quedando libre, que es un principio universal,
De la misma forma, un creyente queda libre de la ley, pues el recibir a Cristo muere juntamente con Él. Mire lo que dice el pasaje. Y es más, a sus lectores, Él da como que esta palabra la conocen. Por eso Él dice en el versículo número 1, ¿acaso ignoráis, hermanos, porque no se dirige a incrédulos, sino a hermanos? Hablo con los que conocen de ley, dice, que la ley se enseñorea del hombre, entre tanto que éste vive, y aquí habla de la analogía del matrimonio. La mujer casada está sujeta por ley al marido, mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley que la unía a su marido. Así que, si en vida del marido se une a otro hombre, porque está vivo el marido, será llamada adúltera. Pero si su marido muere, ¿qué pasa? Es libre de esa ley, de tal manera que se une a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. ¿Se da cuenta que el apóstol Pablo entonces no está hablando del matrimonio? Está hablando, es una analogía del matrimonio. Ahora, habiéndonos identificado con Cristo en su resurrección, ahora estamos unidos a Cristo viviente. La ley, entonces, nos fue dada al hombre nuevo en Cristo, como dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 5, versículo 17, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Y si todas las cosas son hechas nuevas en Cristo Jesús, hermanos, entonces, ¿por qué algunos creyentes viven bajo el legalismo en vez de bajo la gracia? Es más, se siguen atando. La semana pasada hablábamos, ¿cierto?, de los judaizantes. ¿Cuántos hermanos han retrocedido al Nuevo Testamento? Han abandonado las iglesias de la palabra para nuevamente volver a los rituales antiguos. Pero nosotros fuimos libres de la ley en Cristo Jesús. Observe usted el versículo 4 que acabamos de leer. Porque los creyentes después de muertos llevan fruto, porque fueron puestos en libertad, como dice el Señor Jesús en Juan. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero sirven, ahora sirven. Antes en la ley servían. En el Antiguo Testamento servían, pero servían obligados al Señor. Era como decir, debo hacerlo. Pero ahora, hermano, que somos libres, el motivo que me impulsa a servir es por gratitud al Señor. Ahora, en vez de ser una obligación servir al Señor, es un placer servir a Cristo. No es una obligación. Servir a Cristo es una bendición. Me siento honrado. Como dice mi hermano, cada vez que se para acá al frente, es un honor estar aquí. Es un honor. Es una honra cantar alabanza al Señor. Es un honor y una bendición tocar un instrumento. Es un honor estar en un ministerio sirviendo. Es un honor dar la bienvenida en la puerta. Es un honor trabajar con jóvenes. Es una honra que Dios nos ha dado, hermanos. Y no lo hacemos por obligación. Nos complacemos. ¿Usted ama al Señor? ¿Qué hará con Cristo, quien murió por usted? Tiene sus ojos puestos en Cristo. Debemos servir al Señor, hermanos, porque le amamos.
¿Por qué entonces servimos por obligación? Si servimos por obligación y venimos por obligación a la iglesia, entonces estamos atados a la ley, pues, ¿o no? Estamos atados al legalismo, pero ya somos libres en Cristo. Simón Pedro, es lo que le quiso decir el Señor cuando le dijo, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que esto? ¿Y él qué dijo? En la traducción, ¿cierto?, griega dice: Señor, tú sabes que te quiero. Pero él le pregunta: Señor, ¿me amas? Porque querer es una cosa, pero amar es otra. Y mire, hermanos, Pedro, a partir de ese momento, él empezó a llevar una vida fructífera. Porque él le dijo: si me amas, entonces sirve. Si me amas, entonces, ¿qué le dijo? ¿Cuál fue la tarea? Apacienta mis ovejas, ¿o no? Sírveme. Si me amas, apacienta mis ovejas. Y a partir de ese día, hermanos, la vida de Pedro fue fructífera. De hecho, en el mismo libro de los Hechos, valga la redundancia, él predica un sermón y se convierte en ¿cuántas personas? Ustedes lo saben. Él dio frutos de arrepentimiento. Por lo tanto, la vida cristiana se define como Cristo viviendo su vida a través de nosotros. La vida cristiana se define como Cristo viviendo su vida a través de nosotros. Nosotros no podemos hacerlo por nuestras propias fuerzas. Tampoco podemos servir al Señor por medio del incumplimiento de leyes. Por supuesto que la ley no hay nada malo. Mire lo que dice Romanos capítulo 7, versículo 12. No dice que la ley es mala. De todo lo contrario, hay 4 alabanzas ahí para la ley. De manera que la ley, a la verdad, es santa. ¿Es verdad? Es santa. Y el mandamiento también dice es santo. Además, es justo y es bueno. No hay nada de malo en la ley. ¿Cuál es el problema entonces? Si no hay nada de malo en la ley, el problema somos nosotros. Es ese poder que se opone a Dios, el cual se llama pecado, que reside en los seres humanos. Como dice el versículo 13, entonces, ¿lo que es bueno vino a ser muerte para mí? De ninguna manera. Más bien el pecado, para mostrarse como pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que el pecado, por medio del mandamiento, llegara a ser extremadamente, ¿qué cosa? Pecaminoso. ¿Sabe usted que el pecado se aprovecha de los mandamientos? Se aprovecha de los mandamientos de la ley, usándolos como herramienta para engañar a las personas. El poder del pecado es como algo malvado que invadiera el área espiritual de cada persona y toma el control de él. Vendidos al pecado, dice Pablo, y bajo esta esclavitud del pecado somos incapaces de hacer lo bueno que exigen los mandamientos. Mire el versículo número 11. Porque el pecado, dice, no es que se aprovecha del mandamiento. Se aprovecha del mandamiento. Me engañó y dice, y por él me mató. ¿Sabe que el pecado trae consigo, el mandamiento trae consigo provisión, ¿cierto? Y usted le dice a un niño, no metas el dedo del enchufe. ¿Qué hace él? El mandamiento, la provisión, como si trae un impulso a la maldad. Harrison, este teólogo, dice
La palabra ocasión es la versión original, es un término militar, el cual tiene el significado de una base de operaciones. La prohibición suministra, ojo, leo de nuevo, la prohibición suministra un trampolín del cual el pecado está listo para despegar. Se cuenta que en un hotel frente al mar, al dueño del hotel se le ocurrió colocar un letrero para que no molestaran a los huéspedes de abajo. Puso el letrero arriba, en el último piso, se prohíbe pescar. Y fíjese que puso ese letrero, y los huéspedes de arriba, cuando miraban ese letrero, no se les había ocurrido que podían pescar de arriba. Entonces llegaron con cañas de pescar y anzuelos, y de arriba empezaron a pescar de tal manera que los hilos, los anzuelos, las cosas que caían de arriba, fueron una molestia para el hotel y unos reclamos constantes de los huéspedes de abajo. Hasta que un día el dueño del hotel nuevamente se le ocurrió sacar el letrero. ¿Y qué cree que ocurrió? Los huéspedes que venían después a hospedarse arriba, jamás se le ocurrió que podían pescar de arriba, y se eliminó el problema. El pasaje que acabamos de leer, el pecado se aprovecha del mandamiento, porque está esa inclinación de nosotros, hacer el mal ante la prohibición que está. Porque nuestros corazones son corrompidos, y parece que la ley funciona como una invitación al pecado. Y yo quiero que no abandone el apóstol Pablo. Imagínense en qué condición está Pablo. De tal manera que llega una exclamación en el versículo número 15 que usted conoce, porque muchas veces nos saltamos la primera parte del capítulo 7. Y él llega a la siguiente exclamación: lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que detesto, eso hago. ¿No le ocurre a usted? Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino ¿quién? El pecado que mora en mí. Fíjese que esta es una sensación dramática. Aquí podemos escuchar el llanto de un alma que lucha, el llanto del apóstol Pablo. Porque él dice más adelante en el versículo 17, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es mi carne, no habita el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. ¿O no? ¿Es su experiencia? El querer hacer el bien está en ti, pero el no hacerlo. Y dice más adelante, versículo 19, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que habita, que mora, que vive en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo la ley que el mal está en mí. Pues según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está ¿dónde? En mis miembros. Y aquí el grito de un alma angustiante que lucha, que se siente un miserable porque ha sido derrotado por el pecado. Es una sensación dramática, es un lamento del apóstol Pablo. Hermanos, y debemos recordar que la experiencia personal de Pablo la podemos resumir en 3 periodos.
El primer periodo de Pablo, cuando conoció a Cristo, recordemos que él era un fariseo, y no solamente él se consideraba fariseo. Él dice, fariseo de fariseo, celoso en la ley, orgulloso, independiente, satisfecho de sí mismo, creyendo que hacía las cosas correctas. Se describió incluso en un momento como irreprensible. Él guardaba la ley escrupulosamente, observando cada ceremonia. Primera parte, en el periodo de la vida del apóstol Pablo. Segunda parte, cuando tuvo su encuentro con Cristo en camino a Damasco. Entonces Pablo empezó la lucha. Trató de vivir camino a Damasco la vida cristiana por sus propias fuerzas, pero fracasó miserablemente. Libró una batalla violenta con su carne, pero sufrió un fracaso atroz. Luego describió que no había ningún bien en su naturaleza humana y que tampoco no había ningún poder en él mismo. Y el tercer periodo que vamos a ver más ratito es cuando obtuvo finalmente su victoria completa por medio del Espíritu Santo. Fíjese, el versículo 15, es lo que dice, esta alma angustiante de Pablo, el lamento de Pablo, lo que hago no lo entiendo, pues hago ¿qué cosa? Lo que no quiero, lo que detesto, eso hago. Es el lamento. Y sabe que este lamento de Pablo es la experiencia personal, yo creo, de todos nosotros. Es la experiencia común. Cuando nos sentimos miserables, hermanos, cuando caemos en el pecado y viene una vergüenza y una tristeza en nosotros. En los creyentes genuinos es lo que ocurre. No le da lo mismo. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos sentido avergonzados y acongojados por la tristeza de haber ofendido a nuestro Señor? Y tal vez exclamar como el apóstol Pablo, miserable de mí, miserable de mí. He estado acompañando a una persona hace meses por una adicción y lo he acompañado en esos procesos. Y muchas veces en la entrevista con esa persona me ha dicho, pastor, con tristeza en sus ojos, me dice, recaí nuevamente. Y veo el dolor en él, porque se siente como un miserable, porque ha ofendido al maestro. Es como un duelo. Y todos conocemos el triste rostro de la derrota. Miserable. Pero el problema, hermanos, no es recaer, sino el acostumbrarnos a recaer. Usted sabe, cuando pecamos se contrita el Espíritu Santo, ¿cierto? Pero cuando nos acostumbramos a recaer, ¿qué ocurre? El Espíritu Santo ya no empieza a contristarse. Ya nos empezamos a acostumbrarnos. Incluso nos justificamos. Pero mire lo que dice el apóstol Pablo. Esto es lo que empieza a ocurrir cuando empezamos a acostumbrarnos. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, y se empieza a formar como una costra en el corazón, una dureza, y ya no tenemos y empezamos a perder la sensibilidad. Ya no caemos de rodillas como antes y nos sentimos miserables y lloramos por haber ofendido a nuestro Señor, porque nos hemos acostumbrado y se ha formado una costra en nosotros. Hermanos, miren lo que dice la palabra miserable. La palabra griega para miserable
Es más literalmente como desdichado. Es más fuerte la palabra. Desgraciado de mí. Así se siente él. Como un miserable, como un desdichado, como un desgraciado se siente Pablo. Él está en este momento, en el capítulo 7, hermanos, tremendamente agotado. Está sin fuerzas. Porque, hermanos, intentó por todos los medios, por todos los recursos personales de poder agradar a Dios, pero no pudo. No pudo. Fue derrotado en su lucha. Hermanos, el camino de la santificación es una lucha. Es una lucha. Cada día con la carne, con el diablo y con el mundo. Jamás, hermanos, nuestra lucha. La palabra del Señor dice que no tenemos lucha. El cristiano tiene que entender que tiene una lucha. ¿Cuánto y cuándo? El cristiano tiene una lucha todos los días. Tú tienes que entender que tienes una lucha. Tienes una lucha. Tú tienes una lucha. Yo tengo una lucha. Todos los días. Cada día con la carne. Por eso jamás debemos bajar los brazos y creer que tal debilidad es algo ya superado, es algo ya vencido. Sin estar en el Espíritu, somos una bomba de tiempo. Si no estamos en el Espíritu, sin darnos cuenta, de pronto nos sale el viejo hombre, ¿o no? No nos damos cuenta cuando nos sale. Recién le dije a mi esposa que era lo más importante para mi vida y cuánto lo amaba. Pero de pronto le contesto bruscamente y herido su corazón. Y luego digo, ¿y por qué respondí así? ¿Por qué actué así? ¿Por qué? ¿Era necesario eso? Venimos saliendo de la mejor manera de la iglesia, de la casa, y de pronto nos enojamos por cualquier cosa. Aprovechamos de poner en silencio los celulares. Hermanos, de pronto me doy cuenta que soy el causante del dolor en el corazón de alguien. Es por eso que debemos estar conscientes de que tenemos una lucha sin tregua, de por vida. Si usted y yo queremos hacer en esta vida algo que sea de agrado a Dios, debemos llevarlo a cabo por medio del Espíritu Santo. Es la única manera. La satisfacción de agradar al Señor es lo que tiene que vivir el creyente. Si luchamos solos, si luchamos en la carne, estamos perdidos. Recuerde que Pablo ahí 3 veces yo, y el yo fue derrotado. Si luchamos solos, estamos perdidos. Solo es posible tener victorias en Cristo Jesús, hermanos. Y debemos trabajar con temor y temblor y con seriedad. No le puede dar vacaciones. Es una lucha cotidiana. Por lo tanto, no existe esa palabra que muchas veces decimos, hay que dejárselo a Dios nomás. No, sí, es verdad, hay que dejárselo a Dios, pero nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Orar por último. Orar para que se produzca el cambio. Mire, lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 1. Y que tomó mi hermano y mis hermanos que han hablado de la santidad en otras oportunidades. Hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto
verdadero, dice la versión 95, racional, la 60. Pero debemos presentarlo. O sea, nosotros ponemos de nuestra parte. Dios está obrando, hermanos, ¿verdad? Pero yo me estoy ocupando, estoy haciendo mi parte. Él hace la obra por medio del Espíritu Santo, pero yo me presento ante Él cada día como un pecador. Le presento mi vida al Señor, le presento mi mente, le presento mi corazón, le presento mi cuerpo para que sea transformado a su imagen y semejanza, porque yo reconozco mi fragilidad. Fíjese que el teólogo, el gran teólogo Agustín, en su libro Confesiones, describió su lucha con la naturaleza caída y el Espíritu de Dios, recordando una experiencia que él tuvo cuando era muchacho. Él dice que había un árbol de peras cerca de su huerto, y él con otros muchachos, en un día de lluvia, saltaron la cerca y empezaron a robarse las peras del vecino. Dice, acumulamos las peras y sacamos todas las peras posibles que pudimos haber robado. Una gran cantidad de peras. ¿Y sabe qué? No porque tenían hambre. Robaron las peras simplemente por querer robarlas, porque luego se las arrojaron a los chanchos. De hecho, dice él, esas peras ni siquiera eran mejor de las que tenía yo en mi casa. Hermanos, y esto es la ilustración. Porque un anciano que roba un trozo de pan, está mal hacerlo porque quebranta la ley, pero lo hizo por hambre. Un muchacho que se roba una manta en tiempos de invierno, se robó una manta porque tenía frío. Pero Agustín se robó las peras y ni siquiera las peras le gustaban. Por eso él 50 años después aún se acuerda de esa experiencia. ¿Y sabe por qué lo hizo? Con el único propósito de quebrantar la ley de su naturaleza caída, de su carne, por puro placer de hacerlo. Él sucumbió al pecado solo porque le gustaba pecar. ¿Y cuántos de nosotros muchas veces decimos, es que yo soy así? Nos gusta pecar. Es la lucha permanente y de por vida entre la carne y el espíritu. La lucha entre la naturaleza humana caída contra la influencia de Dios por medio del Espíritu Santo. Hay una guerra entonces entre la carne del hombre y el Espíritu de Dios. Y aquí, entonces, se encuentra Pablo con un grito de desesperación. Porque él pregunta, hermanos, después de encontrarse miserable, el versículo 24, ¿qué pregunta Pablo? ¿Está leyendo conmigo, versículo 24? ¿Quién me librará? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte que me impulsa al pecado? ¿Quién? ¿Qué está diciendo Pablo? Este cuerpo de muerte. ¿Sabe lo que dice Spurgeon? No sé si lo coloqué. No. Pero lo leo. El gran predicador Spurgeon decía que era la costumbre. Antes de ir a Spurgeon, vamos al teólogo, inglés, Matthew Poole, que dijo lo siguiente con respecto a Pablo: no es la voz de uno que está desanimado o dudando, sino de aquel que jadeando anhela
¿Qué cosa? Liberación. ¿Quién? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y ahora, Spurgeon, para los que alcanzan a ver, él dijo lo siguiente: era costumbre de los tiranos de antaño, cuando deseaban poner a los hombres en los castigos más terribles, el atar a un cuerpo muerto con ellos, poniéndolos a la espalda con espalda. Y allí estaba el hombre vivo, con un cuerpo muerto atado muy cerca de él, descomponiéndose, pudriéndose, corrompiéndose. Y esto él debía arrastrar a cualquier lugar que él fuera. Ahora, esto es lo que el cristiano debe hacer. Él tiene dentro de él a la nueva vida. Él tiene un principio viviente y que no muere, el cual el Espíritu Santo ha puesto en él. Pero, ahí está el pero, él siente que cada día él debe arrastrar junto con él este cuerpo muerto. Este cuerpo muerto, que es una cosa repugnante y horrible, tan abominable para su nueva vida, como una carcasa muerta y apestosa, lo sería para un hombre vivo. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? La figura, ¿no? Como andar con un cadáver a la espalda. Pablo pregunta eso. Y versículo 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero no con la carne, a la ley del pecado. Pablo, en su conclusión, en el capítulo 7, donde expresa la necesidad de someterse a la ley de Dios, pero en la débil condición humana está sometido a la ley del pecado, pero finalmente, al mirar fuera de sí mismo y buscar quién lo libre, ve la provisión de Dios para la santificación. ¿Y quién es la provisión de Dios? Ahí está en el umbral Jesucristo, a Jesús, que está parado entre él y Dios, siendo un puente y proveyendo el camino para la santidad. Y fíjese, ahora, fíjese el capítulo 8, versículo 1, porque usted sabe que originalmente la Biblia no tiene capítulos, ¿cierto? Ni subtítulos, ni tampoco versículos. Es una continuidad, si usted fija, el capítulo 7 termina, pero como si continúa en el 8. Mire el capítulo 8, versículo 1. Ahora pues, o sea, una continuidad de lo que hablaba antes. Ahora pues, es decir, de lo que he dicho anteriormente. Gloria a Dios. Porque el pasaje dice, ahora pues, ninguna condenación hay para ¿quiénes? Para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero si no está en Cristo Jesús, entonces está en condenación. Porque si no está en Cristo Jesús, ¿qué dice el versículo más adelante? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pero los que no están en Cristo Jesús, entonces andan en los deseos de su carne. Y fíjese que la palabra carne esta es una nota que puse al margen, porque el predicador Adrian Royer, no sé si lo ha escuchado en alguna oportunidad, denomina este capítulo 8 de Romanos
como la cumbre de la epístola a los romanos. El gran teólogo Spencer dice, si la Biblia fuera un anillo y la epístola a los romanos una piedra preciosa, el capítulo 8 sería el punto resplandeciente de esa joya. Mire, pero otra alabanza más, porque el teólogo C.J. Allen, él dijo lo siguiente: todos los que leen las Escrituras con entendimiento concuerdan en que el capítulo 8 de Romanos es una de las cúspides majestuosas de toda la revelación divina. Miren lo que acaba de decir él, toda la revelación divina. Una de las cúspides más majestuosas. Así lo denomina él. Hermanos, la palabra carne viene de la palabra griega sar, que en el capítulo 8 aparece 15 veces. Pero la palabra espíritu viene del griego neuma, y esto es importante, porque en el capítulo 8 de Romanos aparece 19 veces espíritu, para que veamos lo importante, y es donde más aparece en la Biblia espíritu, capítulo 8 de Romanos. ¿Y cómo lleva el título el capítulo 8 de Romanos? La vida en el espíritu. La vida en el espíritu. El doctor James Montgomery, este teólogo, él hace una diferencia, porque dice, lo que Pablo habla aquí es la diferencia entre los que son cristianos y los que no son, porque no hay tres tipos. Pareciera a veces que hay tres tipos de cristianos, hay tres tipos de personas, perdón. Los que no son cristianos, los que son cristianos y los cristianos carnales. Hermanos, ¿existen los cristianos carnales? Bíblicamente. Carnales. Mire lo que dice la palabra de Dios en este pasaje, versículo 8:1. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Usted ya está en Cristo Jesús? Fíjese que nos dije si cree en Cristo Jesús. Nos dice el pasaje si cree en Cristo Jesús. Nos dice el pasaje que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Sabe por qué? Porque una cosa es creer y otra cosa es estar en Cristo. Una persona puede decir que cree en Cristo Jesús, pero no estar en Él. Porque puede estar en la carne y puede estar en el pecado. Cuando en la iglesia, cuando niños cantaban una canción, no sé si usted se acuerda de esta canción. A lo mejor mi hermano Lorenzo, mi hermana Betty, mi hermana Lucía, los que somos de esa edad. Dice, este corito cantábamos en la iglesia, dice, me despierto y pongo mi pensar en quién estoy. Y el coro decía, estoy en Cristo. Me despierto y pongo mi pensar en quién estoy. Estoy en Cristo. Aleluya, aleluya. Soy libre, gloria a Dios. Cuando canto y alabo a mi Señor en quien estoy. Estoy en Cristo. Cuando canto y alabo a mi Señor en quien estoy. Estoy en Cristo. Aleluya, aleluya.
me viene a perturbar en quien estoy. Estoy en Cristo. Cuando el diablo me viene a perturbar en quien estoy en Cristo. Aleluya, aleluya. Soy libre. Gloria a Dios. Ninguna condenación hay. ¿Para quiénes? Para los que están en Cristo Jesús. No para los que creen, sino dice el pasaje, va más allá. Porque después de creer hay que estar en Cristo, hermanos. Hay que estar. Así como debemos sentirnos como ese joven que llevaba una vida licenciosa y cansado por su pecado y agobiado por su falta de paz porque era contristado por el Espíritu Santo, lloraba en el jardín de su casa. Entonces escuchó unos niños que jugaban y en el estribillo del juego de los niños decía: toma y lee, toma y lee, decían los niños, toma y lee. En ese instante él creyó que era un mensaje de Dios para él y tomó el códice, la escritura, y dijo: Dios, no haga eso usted, lo que hizo él. A veces resultaba, pero a veces no. Señor, háblame por medio de tu palabra. Y abrió la Biblia y encontró el pasaje del libro de Romanos, capítulo 13, que dice: no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y en lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no preveáis para los deseos de la carne. Mire el pasaje de la palabra, que él le apareció a este varón, y él dejó de leer, no leyó más, y a través del poder de Dios, de esa palabra, Agustín tuvo la fe para confiar en el Señor toda su vida y fue uno de los más grandes teólogos, filósofos, escritores de la Edad Media, el gran Agustín. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Él pagó. Así como ese juez que dio su veredicto a un anciano que se robó una tira de pan en la panadería. Señor Jacinto Mora, al estrado. Después de haber oído los descargos y producido los informes, usted ha sido declarado culpable por haber infringido la ley en el código tanto, tanto y tanto. Y la sentencia es pagar 30 shilines. Y si no tiene, tendrá que pagar con 3 días de cárcel. Mis respetos, señor juez. Acepto la sentencia, reconozco mi falta, pero como no tengo ni dinero, optaré por los 3 días de cárcel. Y mientras se dirige por una puerta con el brazo del guardia, el juez le dice desde el estrado: señor Jacinto Mora, acérquese acá. Sí, señor juez. El juez sacó de su bolsillo 50 chelines y le dice: aquí tiene para que pague su falta y tenga para que coma unos días. Queda en libertad a partir de ese momento. Hermanos, ante la ley hay una condena. Alguien tiene que pagar.
porque nosotros simplemente no pudimos cumplirla. Alguien tiene que pagar. Y el juez, Señor Jesucristo, la pagó. Cuando nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, por gracia y misericordia, cuando pesaba esto sobre nosotros, y fue benevolente como el juez con Jacinto. Fue más allá, porque no solamente ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, sino que mire, ¿qué más? No hay ninguna separación. Versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Peligro? ¿Espada? Para los que están en Cristo no solamente no hay ninguna condenación o no hay separación, sino en tercer lugar, no hay ninguna derrota en Cristo Jesús. No hay ninguna derrota en Cristo Jesús. Versículo 37. Antes, en todas estas cosas, ¿qué somos? Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Se acuerda dónde estaba Pablo antes? Un miserable. Y ahora mire, él ha llegado a este instante. Y termino para usted en esta mañana, invitándole a participar de esta maravillosa promesa que promete la palabra de Dios. Primero, que crea en Él. Y segundo, decida vivir una vida de santidad estando en Él. Y ya no postergue más ese día. Hoy, 20 de febrero, decida creer en Cristo. Recíbalo en su corazón como Señor y Salvador. Y viva una vida de santidad estando en Él. La promesa es: no hay ninguna condenación, no hay ninguna separación y no hay ninguna derrota en Cristo Jesús. ¿Se acuerda del penitente hace un rato? Termino con el título. En este camino a la santidad. Él veía trabas, capítulo 7, y encontró liberación en el capítulo número 8. Oremos al Señor. Gracias, Señor Jesucristo, porque no tenemos que ser más miserables. No tenemos que ser más miserables. El pecado ya nos enseñorea más de nosotros, Señor. Bendito. Por eso, alabamos tu nombre. Y como Pablo, decimos, pero gracias sean dadas a Jesucristo, Señor nuestro. Gracias. Porque por medio de Él, Señor, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Porque por medio de Él, Señor, ya no hay más separación. Y, Señor, no hay ninguna derrota en Cristo, Señor, si estamos en Él. Permita que tu palabra provoque los efectos, los corazones de que han oído en esta mañana. Oh, Señor, y que ya no vivan más vidas miserables, sino vidas en victoria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias, Señor, y que el Espíritu Santo, después de mi amén, siga haciendo los efectos en los corazones de quienes han oído tu palabra, porque yo creo que nunca vuelve vacía. En el nombre de Jesús, amén. El Señor les bendiga, hermanos. Proclamar, como un estandarte levantar, que toda la gente pueda ver, Él es el camino al cielo. Queremos a Cristo proclamar.
podemos ver a Jesucristo como Rey. Paso a paso hacia el frente